Ay, ya está, Vale. perfecto. Eh, Hola, buenas tardes. Hacemos una clase de rhabdomyosarcoma. Este tumor es un sarcoma de partes blandas que curiosamente es casi específico de la edad pediátrica. Los niños, además de rhabdomyosarcomas, en una proporción mucho menor, tienen también sarcomas de partes blandas. Y estos sarcomas de partes blandas se llaman sarcomas no rhabdo. De esta manera podéis empezar a entender que el rhabdomyosarcoma es dentro de los tumores de partes blandas malignos de la especie humana, en niños es con mucho el más importante por su frecuencia. Bueno, mirar qué es de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Más o menos tendremos cuando finalicemos, o estos serían los objetivos docentes que deberíamos completar. Habría que conocer algunas circunstancias de cómo es la epidemiología, cómo es la etiología, cuáles son los factores de riesgo, cómo no. Veremos la presentación clínica de las diferentes localizaciones del rhabdomyosarcoma, averiguaremos cómo somos capaces de diagnosticar que se trata realmente de un rhabdo y cuál es el estadio de la enfermedad, es decir, si es una enfermedad localmente avanzada o si es localizada o si es metastásica o dónde son las metástasis. Reconoceremos los factores pronósticos, seremos capaces de reconocer de manera genérica y global cómo es el tratamiento y haremos una mención específica concreta a algunas localizaciones en algunas partes blandas, la órbita, genitourinario, músculo esquelético, etcétera. Y por último, finalizaremos la clase hablando de una condición desfavorable, como es el caso del rhabdomyosarcoma metastásico. Bueno, en la introducción esta es una diapositiva que es una constante en todas las clases, que viene a hacer referencia de cómo es la incidencia y mirar que este, ya os lo he dicho antes, es el tumor maligno de partes blandas más frecuente de los niños y adolescentes y lo repetiremos varias veces, que más o menos representa el 4% del total de todo del cáncer pediátrico, que en términos de incidencia, hay 5 casos por cada millón de niños menores de 15 años y año, y que como tiene diferentes localizaciones, uno diría que la localización más frecuente es cabeza, después es cuello y después genitourinario y por último extremidades, y que estas son las localizaciones que básicamente tenéis que conocer, porque todas ellas abarcan prácticamente la totalidad del rhabdomyosarcoma embrionario. Y mirar en la parte derecha de la diapositiva, haciendo referencia a la incidencia de cáncer ajustado en el registro americano, cómo vuelve a ser la misma situación de cómo representa alrededor del 5 o 6% del total de los tumores pediátricos. Si uno nos vamos a cómo es la clasificación o cómo ha sido la clasificación durante mucho tiempo, bueno, uno diría que la clasificación en la década de los 60, bueno, sí, la década de los 60, finales de los 50, pues era una clasificación obviamente morfológica y ella diferenciaba que existía un tono botrioide que se correlacionaba además con una localización específica como era geniturinario, muchas veces en vagina por ejemplo. Había otro tipo de localización histológica de tipo histológico que sería embrionario. Habría uno en el cual las células eran mucho más compactas, rememorando alveolos de los pulmones, que sería la forma alveolar, y había una forma más compleja, que sería la forma pleomórfica, que sería curiosamente la típica de las personas mayores. Unos años después, cuando empezaron a desarrollarse mucho más, sobre todo los protocolos en Europa, los protocolos SIO, bueno, empezaron a considerar que existían unos randomiosarcomas embrionarios y dentro de ellos se podrían considerar que habría unos randomiosarcomas embrionarios eh, más difuminados, menos apelotonados, que sería la forma de botrioide o las formas nomotroide,
y uno en los cuales la celularidad sería mucho más densa, serían los radiomiosarcomas embrionarios, y dentro de ellos hablaríamos de pobremente diferenciados o muy bien diferenciados. Y hablaríamos a su vez también de que existiría un comportamiento, como hemos dicho antes, alveolar, otro tipo histológico que sería pleomórfico y otro en los cuales, siendo un sarcoma de partes blandas, no seríamos capaces de poder llegar a su tipificación. Bueno, el National Cancer Institute en el año 90 hace una clasificación que, como veis, es parecida. Dice que hay unas formas embrionarias que tienen un comportamiento biológico y pronóstico más favorables, que había una forma histológica que sería la forma alveolar, que tiene un pronóstico más desfavorable, y que había también una forma más más pleomórfica, como dice su propia definición, que tendría también un componente más desfavorable. La Organización Mundial de la Salud hace también otra clasificación que sin lugar a dudas se utiliza menos que las que hemos ido considerando hasta el momento actual. Bueno, mirar que bajo el punto de vista lógico, para lo que sabéis, este es un tumor que deriva del mesénquima y, y tiene tumor como consecuencia de una diferenciación miogénica del mismo. Y que básicamente, como hemos dicho, existe una forma que llamamos la forma embrionaria, que es un tumor de células fusiformes que están en el contexto de un estroma denso, y luego hay una forma alveolar, que es la que os he dicho, que recuerdan los alveoles pulmonares. Y hay una forma menos frecuente, con más cambios histológicos, que es el que llamamos pleomórfico. Y mirar cómo en inmunohistoquimia con diferentes distinciones pues puede aparecer con actina, miosina, biogenina o vimentina. Bajo el punto de vista de la incidencia, pues también hay otro punto que tenéis que ver, mirar en la diapositiva, digamos la primera de la izquierda, en la cual podéis ver cómo en el total de los sarcomas de partes blandas, sumando cómo en la edad van disminuyendo en el total a lo largo de la infancia y la adolescencia, y cómo en rojo, cómo el randonosarcoma, que es el azul, permanece durante los primeros años de la vida y luego va disminuyendo, y otros sarcomas no ratos van aumentando a lo largo también de lo que es las diferentes épocas de la vida, sobre todo la primera, segunda, tercera década. Y mirar cómo los tipos histológicos también son diferentes según la edad. Mirar cómo en azul es el rhabdomyosarcoma embrionario, como en amarillo es el alveolar y como el pleomórfico es en verde. Mirar, como os he dicho antes, que el pleomórfico es típico de edades adultas y como el rhabdomyosarcoma embrionario es más frecuente en en la primera década de la vida, claramente. La primera cohorte de 10 a 15 años, el alveolar supera a la forma embrionaria, y ya a partir de de la corte 15-19 años es más claro la variante pleomórfica, después la alveolar y por último la embrionaria. ¿Hay factores de riesgo de que uno pueda desarrollar rhabdomyosarcoma? Sí, hay una serie de síndromes de predisposición genética que algunos de ellos están perfectamente localizados y que los conocemos. Es el caso, por ejemplo, del síndrome de Li-Fraumeni, como sabéis, que se relaciona con la proteína P53, con un oncogen eh, muy conocido, con una herencia recesiva, y que va a producir una serie de tumores también bastante conocidos, ¿no? Otro síndrome de predisposición es la neurofibromatosis tipo 1, que otros es el síndrome de Dicer, otro el síndrome de Costello, síndrome de Noonan o el Van Bewijk, que se correlacionan o que se asocia con los genes que veis aquí que tenéis en la diapositiva, y que aquí van a producir una serie de problemas, un fenotipo clínico muy característico. Y esto llega a ser una proporción de alrededor del 5% de los enfermos con rhabdomyosarcoma pueden tener un síndrome de predisposición genética. También es importante que reconocemos, aunque en este tema es mucho más desconocido, uno de ellos es que tiene un componente familiar sin duda,
el rhabdomyosarcoma, o hay descritos por lo menos un componente familiar, y el otro que la exposición prenatal de la madre conlleva una serie de riesgos, ¿no? Y de aquí a ahí, pues, muchos de los determinadas sustancias, por ejemplo, el cloruro de vinilo, la radiación, bueno, factores ambientales conocidos que en la madre son capaces de producir también rhabdomyosarcoma. Si nos vamos a la parte de clínica, podríamos conocer que la clínica, obviamente, pues depende mucho, hemos ido diciendo, tiene poco que ver una localización como esta en senos nasales de una localización geniturinaria como esta. Pues esto hace que uno intente estandarizar la localización clínica diciendo que según la localización, la edad y el estadiaje, presentan unas formas clínicas diferentes de una manera o de otra. Mirar, todo lo que es cabeza y cuello y dentro de ella hay todo lo que decimos parameningio, que los más síntomas clínicos más frecuentes es cuando son en los senos nasales, es la obstrucción con secreción saquinolenta, la afectación del oído medio, de las fosas nasales, de los senos paranasales o bien de la nasofaringe, y que cuando no es parameningio, lo que vamos a encontrar en la cabeza es una masa palpable. Igualmente, en porcentaje del 25% del total de los randomiosarcomas, al igual que ocurrían en los de cabeza y cuello, nos encontraremos la localización geniturinaria, en el cual las localizaciones típicas son la hematuria, la retención urinaria, el estreñimiento, la secreción, secreción sanguinolenta o mucosanguinolenta a nivel vaginal. Pero también hay otras localizaciones más infrecuentes, por ejemplo, extremidades, que representa un 20% y que aparece, como veis aquí, pues como una masa dura, sólida, adherida a planos profundos y que casi nunca produce dolor. Hay otra localización típica, muy típica, que es la localización en órbita, produciendo una tosis palpebral clara o muy clara, y luego localizaciones mucho más infrecuentes o más infrecuentes, como es en la vía biliar, que tendrá entonces una contrapartida clínica en forma de ictericia. En otros casos habrá una afectación de la pared costal apareciendo derrame pleural. Es decir, hay muchas localizaciones como consecuencia de que proviene del mesénquima y por tanto las localizaciones son frecuentes y de las que os he dicho, las más frecuentes, cabeza y cuello, parameningio, cabeza y cuello, geniturinario y extremidades son las más frecuentes. Y que dentro de los tumores de órbita, una localización siempre a tener en cuenta es el randomesarcoma de órbita. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues para eso tenemos la historia clínica, examen clínico, radiografía con resonancia y TAC con contraste, en el cual podremos ver cómo es la localización, el tamaño, los márgenes, si tiene drenaje o no, la planificación y la valoración a la respuesta al tratamiento. Entonces es imprescindible la resonancia y el TC para conocer todas estas condiciones, ¿no? La localización, cómo es de tamaño, más de 5, menos de 5, conocer también cómo, si está infiltrando, comprimiendo, desplazando otras estructuras anatómicas, cómo es el drenaje linfático, la posibilidad de que podamos, sobre todo, por ejemplo, en osteoarticular, en miembros, si tiene un ganglio centinela, nos vale también, sobre todo, el TC para poder planificar cómo va a ser el tratamiento y luego en la evaluación con una resonancia podremos ir conociendo cómo es la respuesta al tratamiento, sabiendo si hay respuesta completa, es decir, remisión completa, remisión parcial, estabilidad de la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos la biopsia? La biopsia se hace las dos posibilidades son reales, una biopsia abierta, es decir, haciendo una incisión quirúrgica y el cirujano extrayendo un trozo del tejido, y también es frecuente, dependiendo de la localización, en muchos casos utilizando el TrueCut, como una biopsia por TrueCut, con un catéter que veis aquí, como
puede ir cogiendo por medio del trucut pues un trozo de tejido que luego es analizado y también os tengo que decir ya una peculiaridad absoluta de este tipo de tumores y es que siempre necesitaremos siempre estudio molecular porque una de las formas, el radiomiosarcoma alveolar, se correlaciona con dos translocaciones muy típicas, tanto la translocación 12-13 como la translocación 1-13, formando el PAX3 FOX1 o el PAX7 FOXO1, que es típico y característico de que tenga un radiomiosarcoma alveolar. Mirar cómo se puede hacer aquí el estudio por FISH para conocer cómo es el Fox, el Fox O1 o el Fox O2 y siguiendo en el diagnóstico, el otro punto que tenemos que conocer de estos es conocer el estudio de extensión, porque como vais a ir entendiendo, la extensión se correlaciona claramente con el pronóstico y muchas veces con vamos, siempre con un tratamiento diferente, por lo cual siempre es imprescindible conocer, una vez que hemos conocido el territorio primario, pues conocer cómo es la situación de los ganglios, cómo ha sido la diseminación ganglionar del randomiosarcoma, que lo podemos mirar o comprobar mediante una exploración física o bien una exploración radiológica con el TAC o con la resonancia, comprobar si hay el lugar más frecuente de las metástasis, como son los pulmones, que lo podremos evaluar mediante un TAC pulmonar, conocer si hay diseminación a otros lugares, por ejemplo, a huesos o si es o en cerebro, bueno, cualquiera de las metástasis a distancias que no sean pulmonares, también es evaluarla, como es imprescindible evaluar que el paciente no tenga afectación de la médula ósea, con lo cual hay que hacer una biopsia de médula ósea en forma de biopsia y en todas las localizaciones parameningea es imprescindible saber si tienen afectación del sistema nervioso central, afectación del líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. Mirar, esto no viene a decir nada más que lo que os he dicho antes. Sobre todo en las extremidades y a nivel paratesticular, la importancia que tiene saber si tiene alguno de los ganglios afectos, eh, mm, alguno de los ganglios centinelas están afectos o no, y mirar cómo esto impacta en la supervivencia en el caso de los tumores de extremidades y paratesticular. En este caso aquí son los en extremidades, como cuando se ha analizado, tienen una mejor supervivencia que en los casos en los que no se ha, que no se ha analizado el ganglio centinela en un análisis multivariante y exactamente lo mismo ocurre cuando lo que se hace, se trata de una localización paratesticular en el cual se ha analizado ganglio centinela en localización geniturinaria. Bueno, mirar cómo esto ha ido llevando a cuáles son los factores pronósticos con arreglo a tanto al intergroup del randomiosarcoma, pues mirar aquí que van a ser factores pronósticos eh, una serie de localizaciones primarias. La órbita, os lo he dicho, que no sean parameníngeos, que no sean ni de próstata ni de vejiga, que no sean de tractos biliares. Otras localizaciones son, mm, no tienen tanto interés pronóstico. Mirar cómo el estadio, que me lo había dejado, como los que son de estadio 1 son claramente mejores que los que son de estadio 4, como el tumor, los tumores cuanto más pequeños también mejor, son peores los que tienen más de 5. Los que tienen afectación nodular, o sea, ganglionar, es peor tener, como es obvio, tener localización ganglionar que no tenerla. Y exactamente el otro factor pronóstico determinante es tener metástasis o no tenerla. Y luego mirar cómo es una clasificación fundamentalmente histológica, cómo podremos decir que decimos que es un estadio 1 en aquellos márgenes que el tumor ha sido completamente extirpado bajo el punto de vista tanto patológico como clínico, cuando se quedan márgenes y microscópico y cuando se quita todo, pero se quedan márgenes microscópicos, hablamos de un estadio 2.
cuando son tumores que se han quedado y se han realizado solo una biopsia o que se ha extirpado una parte muy, muy escasa, hablamos de estadios 3 y estadios 4 son aquellos en los que hay metástasis pulmonares. Bueno, mirar y exactamente lo mismo que uno respecto de si se trata de un embrionario o si se trata de un alveolar, cuál es la situación de riesgo, pues mirar cómo es en este caso, el cáncer Oncology Group, cómo estandariza o cómo estratifica los factores de riesgo. Para él, y hacemos algún ejemplo, decir que un rhabdomyosarcoma embrionario en aquellas situaciones que son de grupos de uno 2 y 3 que es lo que hemos contado, que son estadios uno, son todos localizaciones de bajo riesgo, exactamente lo mismo incluso cuando son estadios 2 y 3 y en cambio todo lo que es estadios de alveolar, bien estadios de grupos clínicos o bien estadios histológicos, son ya riesgos intermedios, es decir, tienen que tener un tratamiento quimioterápico diferente y, desde luego, las localizaciones de formas metastásicas de los alveolares, tanto por estadio clínico como por estadio histológico, son de muy alto riesgo. Factores pronósticos que también son reconocidos o que hemos ido reconociendo o que son los más determinantes es la edad. Hemos dicho que los menores de 10 años tienen mejor pronóstico que los mayores, los pacientes que no tienen enfermedad metastásica y la histología, todos aquellos enfermos que son embrionarios tienen un mejor pronóstico que las otras localizaciones histológicas. Bueno, mirarlo aquí, que lo viene a decir, con alguna variante cuando utilizamos algún estudio de genes. Decimos que hay unos que son de muy buen pronóstico, que son aquellos que podríamos decir que corresponden a radiosarcomas embrionarios encuadrados dentro de los tumores de células redondas pequeñas, en los cuales tienen estos genes de fusión, VGLL2, NCO A2, Decimos que son de buen pronóstico embrionarios, tejidos, tumores infantiles redondeados, esclerosantes, que no tienen no se identifica ningún factor genético de buen pronóstico, y decimos que son factores pronósticos desfavorables, aquellos que asocian fundamentalmente, bueno, los que tienen genes de fusión, el FOX1 y FOX2, los alveolares y también se incluye en este grupo la variante histológica del adulto, como son los pleomórficos. Bueno, viene aquí en lo mismo en factores clínicos, los menores de 5 años son mejores, la localización favorable son más favorables los de órbita, menos los de geniturinario y por último los peores, las localizaciones para meningias como cabeza y cuello. Y vamos finalizando y diciendo cómo haríamos el tratamiento. Bueno, de una manera muy genérica, porque como podéis entender, con tantas subvariantes histológicas y con tantas variantes clínicas y con tantos estadios y con la necesidad de tener para cada uno de ellos una forma específica, pues haría el tratamiento que os recomiendo que leyerais cualquiera de los textos que tenemos de protocolos del intergroup del randomiosarcoma embrionario, por ejemplo. Bueno, mirar que sí que os tengo que decir globalmente que el tratamiento está basado en la histología, el estadio y el grupo, y también en la localización molecular. A día de hoy, además de la localización histológica, es imprescindible tener un marcador molecular para poder ascribir que se trata de un tumor alveolar y por tanto que marque con una translocación específica. Y el tratamiento de estos tumores juega un papel todas las armas que hay en tratamiento del cáncer pediátrico, la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Muchas veces con la quimioterapia es obvio que reciben ellos quimioterapia neoadyuvante y quimioterapia adyuvante, habiéndose demostrado también para muchos de ellos que es favorable utilizar quimioterapias de mantenimiento, que para el control de la enfermedad local, la radioterapia en muchos de estos pacientes es imprescindible porque la cirugía no se puede realizar o es cirugía como mucho de estadio, no es de estadio uno sino que son estadios 2 o estadios 3 que obliga muchas veces a hacer, además de cirugía, radioterapia. Hay que mencionar que en los últimos años la radioterapia, sobre todo en las localizaciones para meningias, ha ido desapareciendo de manera
prácticamente global y la necesidad de utilizar protonterapia en localizaciones de riesgo de secuelas permanentes es imprescindible y tratamientos de quimioterapia que van a asociar fundamentalmente esquemas como VAC, vincristina, actinomicina, ciclofosfamida o ifosfamina, vincristina, actinomicina. Se han utilizado con ellos eh, doxorubicina, que no se ha demostrado siempre que aporte, sobre todo en las formas metastásicas y alveolares, una mejor situación. Se ha utilizado también y se utiliza etopósido, carpoplatino, irinotecan y desde luego cualquiera de estos tumores no hay más remedio de tratarlos en cualquiera de los grupos cooperativos que hay para el mismo, el de la SIO o el del Intergroup Radiomyosarcoma Study, para alcanzar, como veis aquí, pues unas supervivencias que son favorables, pero que todavía tienen que ser mucho más favorables de lo que se alcanza en este tumor. La estratificación de los grupos de riesgo, os lo vuelvo a decir otra vez, se clasifican según el subtipo histológico molecular, cómo es la afectación ganglionar, y lo vais a ver ahora, cómo es el tamaño tumoral y la edad del paciente, dónde se localiza. Decimos que hay unas localizaciones más favorables, como es la órbita genitobinario, excluyendo la vejiga y la próstata, cabeza y cuello siempre que no sean parameningios, y dentro de este grupo también habría que hablar que son desfavorables la localización biliar, de la vía biliar, y el grupo clínico, y dentro del grupo clínico, enfermedad localizada, que se haya hecho resección completa. El grupo 2 extensión local, se ha hecho resección completa con márgenes microscópicos. El grupo 3 que son aquellos que se han hecho cirugía con restos macroscópicos o que solamente se ha podido hacer biopsia, que es uno de los más frecuentes. Y otra posibilidad que se trate de una enfermedad metastásica que también ocurre en estos pacientes con alguna frecuencia. Bueno, mirar aquí en algunos de ellos, por todas las posibilidades que hay. Hay un subgrupo A de una anatomía patológica embrionaria con un grupo de riesgo 1, con una localización en cualquiera de estas para este subgrupo, que no tiene nódulos y que tiene un tamaño del tumor de menos de 5 centímetros y una edad menor de 10 años, que le corresponde un subgrupo A que va a llevar a un tratamiento de los más favorables, como vais a ver a continuación. Luego hay otros que tienen un tratamiento más parecido, es el subgrupo B, que son todos histológicamente embrionarios, son grupos de riesgo clínico 1, la localización es cualquiera, no tienen ganglios, pero, perdón, tienen más de 5 centímetros y más de 10 años. Otros que son C, que empiezan a participar estadios 2 y estadios 3, otro subgrupo D con extremidades, eh, próstata, vejiga, parameningios, que tienen un tratamiento parecido. Hay otros subgrupos, el E, F, G, en el cual se incluyen pacientes con embrionarios, pero localizados en con estadios más avanzados, 2, 3, o que se trate de extremidad, parameningios o próstata y vejiga, con mayor de 5 centímetros y mayor de 10 años, y las dos últimas formas, que son las formas alveolares, una de ellas más favorable, aquellos que son estadio 1, 2 y 3, que no tienen afectación metastásica. Para que sigáis lo mismo, mirar en grupos de riesgo. Hay los grupos de riesgo que son muy bajos. Los tratamientos básicamente son tratamientos con dos fármacos, con vincristina y actinomicina. En riesgos estándar, que corresponderían a unos grupos de riesgo que habéis visto aquí, como son el grupo B, C y D, van a ir a tener que realizar lo que es IVA, ifosfamida, vincristina, actinomicina. Los que son de muy alto riesgo, como veis aquí, que corresponden a E, F y G, pues estos tumores van a llevar una situación de ya llevaban ivadoxo, se han realizado estudios administrando además doxorubicina, que no se vio en este grupo que tuviera un significado positivo bajo el punto de vista de la supervivencia, pero con un tratamiento de mantenimiento que sí se demostró
que la utilización de vinorelbina ciclofosfamida aportaba un dato favorable o muy alto riesgo, que son aquellos que son afectación de pacientes con estadios 3 alveolares, que van a recibir Ivadoxo más mantenimiento de manera constante en todos los pacientes. Bueno, mirar, esto es para que veáis cómo es, por ejemplo, el subgrupo de los altos riesgos, el E, el F y el G, cómo se randomizó para recibir unos pacientes IVA y otros IVA-DOXO, cómo los pacientes recibían un total de 4 ciclos IVA. Aquí se hacía cirugía o si no se podía hacer cirugía, se hacía evaluación para recibir radioterapia, en este caso en la gran mayoría de los pacientes protonterapia. Mientras que se realice la radioterapia hay una serie de fármacos, básicamente actinomicina, que no pueden realizar, pero sí que es concomitante con otra quimioterapia como fosfamida y vincristina. Terminan todos los ciclos de IVA, de tratamiento adyuvante, se hace otra evaluación y los pacientes en los esquemas antiguos se hace una randomización para no recibir ningún tratamiento o recibir algún tratamiento posterior. Bueno, esto se vio, se hizo realizando algunos estudios en el cual podíais ver que aunque había pocas diferencias en las formas de utilizar doxorubicina, no aportaba claramente ningún beneficio. En cambio, sí que un pequeño beneficio era la administración de tratamientos de mantenimiento, que por eso se han mantenido alcanzando supervivencias de 68% versus 77%, cuando lleven tratamiento de mantenimiento, supervivencias globales del 86 versus 73, cuando estáis hablando de pacientes que recibieron o no tratamientos de mantenimiento. La radioterapia ya lo hemos dicho, radioterapia os he dicho que ha cambiado el paradigma. En la gran mayoría de los enfermos deben recibir tratamiento con protonterapia, en algunos de los paramenicos no hay ninguna duda, en otros están en relación si al radiar cualquiera de estas localizaciones a una irradiación entre 36 y 59 va a producir o va a incidir sobre órganos de toxicidad grave que puedan producir una toxicidad inminente y potencialmente muy grave, o si no, las secuelas a medio plazo. Recordar que hay algún tumor, como es el, eh, los, mm, eh, los botrioides, que tienen tratamientos diferentes, como ocurre también específicamente botrioides de localización vaginal, que se pueden arbitrar otras modalidades de radioterapia. La cirugía es fundamental, fundamental, es fundamental para... en estas enfermedades con frecuencia confundimos o no somos capaces de especificar bien que, desde luego, es muy importante tratamiento con quimioterapia. Os he ido contando tratamientos con quimioterapia neoadyuvante, los tratamientos de quimioterapia adyuvante, los tratamientos de enfermedad localizada, de enfermedad de mantenimiento, en este caso vinorelbina ciclofosfamida, pero no puedo olvidar que el control de la enfermedad primaria, bien con cirugía o bien con radioterapia, es imprescindible para el tratamiento de la enfermedad, para la curación del paciente. Obviamente la cirugía y la radioterapia pues no lo hacemos los oncólogos y muchas veces parece que le diéramos más importancia a los tratamientos de quimioterapia, cuando desde luego esto es un tratamiento multidisciplinar en el cual se incluyen todos los tratamientos sin ningún tipo de dudas. Bueno, lo he puesto aquí que el tratamiento local es imprescindible, desde luego hacer cirugía sobre este tipo de pacientes es imprescindible, tener experiencia. eh, Siempre se debe intentar realizar cirugías más conservadoras. Las cirugías mutilantes parecería que en este momento no tienen ningún papel. Parece claro que la cirugía antes del tratamiento, la cirugía inicial antes de la citorreducción no tiene ningún sentido. Cuando se haga cirugía en este tipo de tumores tiene que ser siempre oncológicos, tiene que ser con márgenes libres. La ampliación de los márgenes para conseguir un R0 muchas veces es necesario e imprescindible. Las cirugías parciales no valen para nada y condiciona las dosis de radioterapia posteriores. Por eso os he dicho que hay algunas veces que algunos tumores de estos pueden hacer una cirugía y luego recibir radioterapia posterior. ¿Que hay localizaciones específicas
que hay que tratarlas de otra manera, como es la cabeza y cuello, como es el parameningio, que la resección eh, completa es altamente improbable, con lo cual esos enfermos deben llevar protonterapia la gran mayoría, y no os quiero contar cuando se cuenten menores de 3 años. Cambio en cabeza y cuello, en algunas situaciones puede ser que haya cirugía. El estudio del territorio ganglionar lo contamos básicamente en las localizaciones geniturinarias y en las localizaciones osteoarticulares, y menos en la localización ganglionar de cabeza y cuello. Por eso el vaciamiento ganglionar no se ha visto respetado. Y otras extremidades y órbita hemos ido contando a lo largo de la charla, y quizás nos merece la pena detallarlo más. Mirar, nos encontramos ya en la parte final de la clase, qué ocurre cuando nos encontramos a un paciente con formas metastásicas. Tenemos que decir que metástasis en estos pacientes eh, tienen aproximadamente el 15% del total de los pacientes con radiomiosarcoma, es decir, no es infrecuente ni mucho menos, y los porcentajes de supuración, como veis aquí, pues no van allá más del 20-25% en el mejor de los casos. Hay muchos puntos abiertos, muchos de estos enfermos necesitan evaluación en forma de ensayos clínicos, nuevas moléculas y luego incluso nuevos abordajes, pero si alguna cosa sabemos, que las formas embrionarias y el tiempo que hay desde que ocurre la recidiva al diagnóstico son factores pronósticos y son mejores, y que algunas localizaciones metastásicas se comportan de una manera más favorables que otras. Mirar como tenéis aquí, que ya hay muchos trabajos. Mirar, por ejemplo, uno, que si tienes un solo riesgo de enfermedad metastásica, es mucho mejor, que sería el amarillo, que cuando tienes cuatro factores de riesgo desfavorable, que la supervivencia probablemente no sea ninguna, y cómo si hay que hacer algún tipo de terapia local sobre las metástasis a distancia, es decir, cuál sería el tratamiento que deberíamos hacer sobre una enfermedad metastásica, si tiene que haber la extirpación de la misma y además tratamientos de consolidación, o solamente con los tratamientos de consolidación varía lo mismo. Mirar que la supervivencia global y la supervivencia a largo plazo son semejantes, pero sí parecería que los pacientes que están en rojo, los pacientes en azul, son aquellos en los que se hizo tratamiento local, versus los pacientes que están en rojo, que son aquellos en los que no se hizo. Parece que está, se sugiere o parecería indicar en el grupo de número de pacientes que hemos contemplado que es mejor hacer tratamiento local que no hacerlo. Y también otra situación que es compartida por muchos tumores, por ejemplo, tumor de Weill, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, que las localizaciones pulmonares de todas las localizaciones metastásicas son las más favorables. Ya hay un protocolo específico con muchos situación de nuevas moléculas, y sobre todo un protocolo muy de investigación para las formas alveolares en este momento, que está en curso y que todavía no podríamos sacar ninguna conclusión. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo día, que os contaré otra clase.